Ich möchte es klar definieren. Sanktionen Quiero definirlo claramente. Las sanciones son en realidad una guerra económica. beteiligen uns an einem Estamos Krieg, participando en una guerra que no se der libra nicht con mit armas militares, sino con medios normalen económicos. militärischen Waffen ausgetragen wird, Esto sondern mit significa que se ökonomischen intenta Waffen. doblegar económicamente a Das un heißt, man möchte adversario, einen Gegner y eso von contradice claramente la unterschiedlichen Zielen neutralidad. und das widerspricht eindeutig der Neutralität. Hallo alle zusammen. Hier spricht wieder mal Pascal Hola a Lotta todos. von den Aquí habla una vez Staatsexperten más und heute Pascal ist Lotta bei mir de der Neutrality Professor Studies. Dr. Hoy tengo Heinrich conmigo al señor Wohlmeier, profesor der Dr. ein Heinrich Wohlmeier. Agrarwissenschaftler ist, sich aber Es un seit científico vielen agrícola, Jahren auch pero desde hace mit muchos años también se ocupa de cuestiones de política agraria y social. Es un firme defensor de la neutralidad austríaca y desde hace muchos años señala la integración gradual de Austria en la OTAN, así como la dependencia de los países europeos de la política exterior de Estados Unidos. Señor profesor Dr. Wohlmeier, bienvenido. Herr Professor Dr. Wohlmeier, herzlich willkommen. Also freut mich, dass ich mit Me alegra Ihnen poder hablar con reden usted. darf und ich bedauere immer, Siempre dass lamento das en el que la neutrale neutral Österreich und Austria y die la neutral neutrale Suiza Schweiz no tengan una keinen cátedra de Lehrstuhl neutralidad für en universidades, Neutralität an den mientras es Universitäten posible en hat, Japón. während in Japan das möglich ist. Es ist eine Forschungsstelle im Moment, aber vielleicht wird noch ein richtiger Ese es un puesto de investigación en este momento, pero tal vez se convierta en una cátedra real. Quería preguntarle sobre eso. Nos conocimos en otra conversación en línea, cuando estábamos con varias otras personas. Hizo observaciones muy interesantes sobre el mandato de no entender la neutralidad solo en el sentido militar estricto, como lo hacen Suiza y Austria. Ambos dicen, no entregamos armas, así que todavía somos neutrales. Sin embargo, al mismo tiempo, imponen sanciones contra Rusia y otros países que la OTAN y los Estados Unidos consideran hostiles. ¿Cómo defiende la opinión de que la neutralidad también debería practicarse en el ámbito económico por parte de los países neutrales? Neutralität auch im wirtschaftlichen Raum eigentlich von neutralen Ländern gelebt werden sollte. Ich möchte es klar definieren. Sanktionen sind Quiero definir esto claramente. Las sanciones son en realidad una guerra económica. Estamos participando en una guerra que no se lleva a cabo con armas militares, sino con medios económicos. Esto significa que se intenta someter económicamente a un adversario. Esto contradice claramente la neutralidad. Los austriacos obtuvimos nuestra libertad porque prometimos la neutralidad perpetua. Esta promesa está siendo rota actualmente por Austria y Suiza. Ya participamos en las sanciones, es por tanto en realidad por Thais no Warrant. Also in Wirklichkeit Kriegspartei sind. Sie sprechen davon, dass eben dieses Hablan de que estas guerras ocurren en diferentes niveles. ¿Por qué, cree usted, es tan fácil para el gobierno austríaco y también el suizo decir que solo somos militarmente neutrales? Económicamente, estamos absolutamente de acuerdo en participar en las sanciones, aunque en realidad es un claro caso de conflicto de grandes potencias en el que nos alineamos con un lado. Ist, bei dem wir uns jetzt auf eine Seite schlagen. Ich glaube, es ist ein Selbstbetrug. Man möchte sich Creo que es un autoengaño. Se quiere salir del paso con la afirmación de que las sanciones económicas no violan la neutralidad. En realidad, cualquier jurista que entienda del tema dice que eso contradice claramente la neutralidad. Los rusos han reaccionado diciendo que Suiza y Austria ya no son estados neutrales para ellos. Ya no son estados que realmente puedan actuar de manera neutral entre las partes, mediar e iniciar diálogos. Bewirken können. Ich glaube, so klar ist es zu sehen. Creo que eso es claramente reconocible. ¿De dónde proviene este cambio? Si me permite explicarlo brevemente. Recuerde cómo en 1955 se proclamó y se dio a conocer la neutralidad de Austria. En los años 60, Bruno Kreisky y otros estadistas de Austria utilizaron la neutralidad de manera muy hábil para atravesar la Guerra Fría. Luego terminó esa época y comenzó el periodo de posguerra. Ahí se produjo un cambio, medio que tanto Austria como Suiza sienten que la neutralidad es casi indecente. ¿Y qué es este cambio ideológico? Wann kam oder wie kam dieser ideologische Wandel zustande?
Ich glaube, wir haben erlebt, Creo que hemos presenciado una iniciativa mediática de los Estados Unidos, en realidad de la OTAN, en la que todos los que no pertenecen a los buenos fueron asignados a los malos. Se dijo que si uno está a favor de lo bueno, al menos debe participar con medidas no militares. Creo que fue entonces cuando comenzó que no nos defendimos contra esta ofensiva mediática. Siempre he dicho que debemos comprometernos con una neutralidad integral. Als Austriakiërs Euroiches Ibrahimos dicho que Tmam Rigners Pet Morewit Misbenis Score Call Sataniska Fries. Sanktionen gegen Russland nicht teilnehmen, dann hätten wir auch keine Energiekrise. Entonces tampoco tendríamos una crisis energética ni una crisis comercial, y realmente podríamos mediar. Está muy claro que 3 iniciativas de paz en relación con Ucrania fueron bloqueadas activamente por Occidente. Ahí deberíamos haber intervenido y dicho que este diálogo trae paz. Deberíamos haber ofrecido nuestros buenos oficios para llevar este diálogo a un buen término. En cambio, nos dejamos involucrar en la campaña de difamación contra Rusia. In die Hetzkampagne gegen Russland. Sin embargo, hay que reconocerle al gobierno austríaco y al canciller Nehammer que fue el primer estadista europeo, es decir, estadista de la UE, que en 2022 voló a Moscú y realmente mantuvo conversaciones allí. Esto se le criticó mucho en Austria, sobre todo porque habló con un dictador considerado malvado. Pero eso me sorprendió. ¿Cree usted que ahí se reflejaba un poco de la neutralidad austríaca en el ámbito internacional? ¿O qué va usted to? Oder wie haben Sie dieses Event bewertet? Ich habe es positiv bewertet, aber hat sich dann ob der Lo valoré positivamente, pero luego se retiró debido a la crítica general occidental. Nehammer es en realidad un oficial del Ejército Federal y ya hemos orientado fuertemente al Ejército Federal hacia el oeste. Me sorprendió en ese momento. Eso fue hace unos 10 años. En ese entonces la señora von der Leyen era ministra de Defensa en Alemania y participó en una discusión en la Asociación de Industriales. En ese momento, firmamos nada menos que 40 acuerdos de cooperación con el ejército alemán. Mit der deutschen Bundeswehr geschlossen. Und ich habe ihr damals gesagt, Frau von der Leyen, y le dije en ese momento, señora von der Leyen, en realidad usted es una belicista encantadora. A lo que ella respondió, eso lo ha dicho usted. Y yo repliqué, se lo digo como alguien convencido de la neutralidad. Debo decirle algo más. Mi tío abuelo Julius Raab, quien negoció el tratado estatal, inició las negociaciones con los rusos a pesar de todas las reservas de Occidente. Una vez me dijo, si Konrad, que era Adenauer, hubiera ofrecido la neutralidad a los rusos, ya habrían tenido paz y una buena relación con ellos. Porque el interés de los rusos en ese momento era muy claro, un corredor neutral entre este y oeste para eliminar las amenazas mutuas. Esa era la línea. Das war die Linie. Dazu gibt es wunderbare Studien. Die eine von Hay estudios maravillosos sobre esto. Uno proviene de un muy buen investigador austríaco, cuyo nombre he olvidado ahora. En cualquier caso, hay estudios que todavía intentan discutir si la oferta de los rusos en los años 1952-53 en la nota de Stalin fue seria o no. Peter Ruggenthaler, un investigador austríaco, dice que no fue en serio. Pero también hay investigadores que dicen que sí, que fue en serio, solo que no se ejecutó bien. Y usted también dice que su tío abuelo fue el convincente. Und Sie sagen auch, Ihr Großonkel war der In Überzeugung. Wirklichkeit war es so, mein En realidad fue así. Freund jetzt um den Kontakt Mi tío era amigo y estaba en contacto con el presidente finlandés Kekkonen, quien era un buen conocedor de los rusos. Los finlandeses tuvieron que encontrar una manera de convivir con los rusos, aunque estos les habían robado un tercio del país después de la Segunda Guerra Mundial. Kekkonen le dijo que ahora había una ventana lunar, porque los rusos querían demostrar su pacifismo y neutralidad. Deberían aprovechar eso ahora. Los mensajes se transmitieron por mensajero, porque todo estaba siendo interceptado, tanto los telegramas como las llamadas telefónicas.
A raíz de eso, comenzamos a negociar con los rusos a través de nuestro embajador Bischoff, quien en realidad se parecía a Mikoyan. Les hizo creer que Viena estaba al este de Praga. Wien östlich von Prag liegt. Und wenn wir die Neutralität anbieten, dann haben wir Y si ofrecemos la neutralidad, entonces tenemos una cuña neutral entre el lago de Ginebra y el lago Neusiedler en la OTAN, y la dividimos. Eso debe estar en el interés militar de los rusos, pero también debe estar en nuestro interés, porque con ello podemos aumentar nuestra prosperidad. En el tratado estatal también asumimos restricciones militares que aún serían válidas hoy. El tratado estatal está depositado en Moscú y Rusia es el estado sucesor de la Unión Soviética. Julius Raab dijo al respecto: lo aceptamos tranquilamente, porque invertimos el dinero que de otro modo gastaríamos en armamento en la prosperidad del pueblo. La mejor defensa del país es un pueblo satisfecho y dispuesto a defenderse. También lo vimos en Vietnam, que una potencia militar superior no pudo vencer un levantamiento popular. Volksaufstand nicht besiegen konnte. Es básicamente la misma estrategia que Japón siguió después de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo. Entonces, limitamos nuestros gastos en armamento. Llegaron a un acuerdo con los estadounidenses, en el que los estadounidenses se comprometieron contractualmente a la defensa de Japón. Pero el modelo era el mismo. Por cierto, esto es algo de lo que los estadounidenses se arrepienten mucho hoy en día. Quieren que los japoneses gasten más dinero. Adam Massey-Tibbs. Jetzt ändert sich's gerade. Und in Europa ändert sich alles dahingehend, dass eben der Wind, der aus En Europa, todo está cambiando en el sentido de que el viento que sopla desde América y la OTAN no solo está dirigido contra Rusia, sino también contra todo lo neutral. El éxito de llevar a Suecia y Finlandia a la OTAN fue celebrado en todas partes, a menudo con burla hacia Rusia. Se decía: miren, ahora les va aún peor. Una Ucrania neutral fue activamente impedida, como ahora sabemos, por parte británica y estadounidense. Estamos en un punto en el que incluso una Europa neutral bajo presión occidental. ¿Se puede decir así? Ein neutrales Europa unter westlichem Angriff steckt. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, dass die USA Sí, creo que los Estados Unidos, debido a su enorme deuda de más de 35 billones de dólares, que en inglés son trillones, necesitan la enemistad bélica. Por eso intentan marcar a todos los neutrales que lo impiden como cobardes y cómplices del mal para forzarlos a unirse a su causa. En mi última conferencia en Valor para la Ética el domingo pasado, dije que los Estados Unidos están en una situación desesperada desde que los saudíes cancelaron el 9 de septiembre el Acuerdo de Hierro y el Acuerdo de Defensa con los Estados Unidos. Estos acuerdos implicaban que los saudíes, como los mayores exportadores de petróleo, solo facturaran petróleo en dólares. Por lo tanto, el dólar endeudado está bajo una presión total. Los Estados Unidos se están volviendo cada vez más agresivos en su desesperación, incluso de los neutrales que impiden su estrategia de violencia. Haben Sie das Gefühl, dass das neutrale Österreich und ¿Tiene la sensación de que la neutralidad de Austria y Suiza todavía puede mantenerse? ¿O la presión de la OTAN es ya tan grande que es solo cuestión de tiempo antes de que tengan que renunciar a su neutralidad? von der NATO schon so groß, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist? In der Schweiz hoffe ich, dass das Neutralitätsvolksbegehren En Suiza, espero que la iniciativa popular sobre la neutralidad tenga éxito. Sabemos por Suiza y Austria que alrededor del 90% de la población está a favor de la neutralidad permanente y completa. Lo sienten y lo entienden, y por eso tengo la esperanza de que la estrategia de integración en la OTAN no tendrá éxito. El problema en Suiza es que la iniciativa popular probablemente no se llevará a cabo hasta el próximo año. Pero creo que la señal de más de 130,000 firmas cuando se necesitaban 100,000 es una señal significativa para la política. Debemos aclarar, sobre todo, que la política mediática de Estados Unidos y la OTAN
opera de manera muy astuta con la distorsión de conceptos para adormecernos. Von Begriffen operiert hat, uns einzulullen. So hieß zum Beispiel der Annäherungsvertrag. Por ejemplo, el Tratado de Acercamiento a la OTAN se llamó Asociación para la Paz, lo cual en realidad es lo contrario. Es la participación en una alianza de guerra, porque lamentablemente la OTAN se ha transformado de una alianza defensiva a una alianza de guerra. Esto se puede ver en varios puntos. Una de las acciones más significativas de la OTAN para mí fue la guerra en Yugoslavia en 1999. Después, Kosovo fue prácticamente convertido en una colonia. No hubo un referéndum, sino que solo parlamentarios seleccionados pudieron votar sobre la independencia. Posteriormente, se construyó rápidamente la base militar más grande de Europa, Bondsteel, en el norte de Macedonia. La estrategia era formar un puente terrestre hacia el Medio Oriente, donde también se involucran en Israel. El oficial austríaco, que ahora tiene 96 años, dijo hace 20 años, «Querido amigo, Israel es en realidad el portaaviones terrestre de los Estados Unidos en el Medio Oriente, con el que intentan dominar esta región. Sin embargo, ahora este plan se está desmoronando, porque los estados árabes se están uniendo y distanciándose de los Estados Unidos». ¿Ves la cancelación por católicos del perdedor por parte de los saudíes? Por lo tanto, las acciones de los Estados Unidos se vuelven cada vez más desesperadas. Umso verzweifelter werden die Aktionen der USA werden. Und es ist nicht mehr klar, wer wen kontrolliert, wenn man sich anschaut, mit welchem... Y ya no está claro quién controla a quién. Cuando uno observa con qué apoyo recibe el señor Netanyahu en el Capitolio estadounidense, ya no me queda claro quién da órdenes a quién. La integración de estos dos estados ha alcanzado un nuevo nivel. Pero si volvemos a Europa y nos preguntamos de dónde proviene este cambio de mentalidad, así como la distorsión de términos, se vuelve interesante. Muchos de estos términos, como la Asociación para la Paz, tenían justificación después de 1991. Incluso Rusia se unió a la Asociación para la Paz porque se pensaba que podría ser un vehículo para la cooperación en seguridad. Actualmente, se habla mucho en Suiza sobre la cooperación con la OTAN. Kooperation mit NATO ist überall. Also man will auf jedem Level will man mit der NATO kooperieren, weil das stützt ja den Frieden. En todos los niveles se quiere cooperar con la OTAN, porque eso apoya la paz y la seguridad. Ese es el constructo mental que se está construyendo. Al mismo tiempo, esta integración también fomenta la dependencia. También se deben preparar potenciales de despliegue en el extranjero. Eso debería asustar a la gente, pero no lo hace. Hay varios informes del Consejo Federal Suizo, nuestro gobierno nacional, que dicen que deberíamos estar listos para realizar operaciones con socios de la OTAN fuera de las fronteras suizas cuando sea necesario. Esto está hoy claramente escrito en estos documentos estatales. Como todo esto se presenta bajo la etiqueta de cooperación, pocas personas se preocupan. ¿Por qué? Machen sich da nur wenig Leute Sorgen. Warum? Ich glaube, das Wesentliche ist, Creo que lo esencial es que se ha sugerido con éxito a la gente en los medios que la OTAN defiende los derechos humanos y la democracia. Putin fue demonizado y presentado como la cabeza del mal para poder llevar a cabo esta estrategia de que luchamos por la democracia y la libertad. En realidad, hay mucha menos democracia en Occidente de lo que nos gustaría asumir. En los Estados Unidos, en realidad gobierna el Estado profundo, el complejo militar industrial. De esto ya advirtió Dwight Eisenhower en 1961. Dijo que inflación industrial ya destruirá guerras para existir. Der industrielle Komplex braucht Kriege, zu existieren. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass der Y una vez que entendamos que el complejo militar industrial de Estados Unidos necesita guerras y quiere arrastrarnos con astucia y engaño hacia la disposición y tolerancia a la guerra, entonces tendremos el equipo mental necesario. Así es como debemos verlo. Debemos aclarar masivamente que estamos sucumbiendo a una estrategia engañosa. Se puede gobernar contra la mayoría, pero no contra una mayoría que está informada y decidida.
Nuestra tarea ahora es informar a la gente. Yo lo hago como un hombre mayor en cada oportunidad. En realidad, estamos sucumbiendo a una estrategia de agresión engañosa bajo el disfraz humanitario de democracia, derechos humanos y libertad. El lobo con piel de cordero. El lobo de guerra con piel de cordero, humanitaria. Esta narrativa es muy exitosa. Nosotros en Europa también la compramos. Los estadounidenses, y sobre todo la OTAN, son vendedores extremadamente astutos. Son muy buenos en llevar su mensaje a hombres y mujeres. Por lo tanto, siempre surge la pregunta de cómo cambia la narrativa cuando algo no encaja del todo en el concepto. Quisiera hacerle una pregunta. No sé cómo fue ayer en las noticias austriacas, pero el señor Putin estuvo ayer, el 3 de septiembre, en Mongolia. Estamos grabando este video el 4 de septiembre. Zeichnen dieses Video auf am 4. September. Gestern war in der Mongolei. Und es war ein Aufschrei, weil die Mongolei eigentlich zum internationalen... Y eso fue un escándalo, porque Mongolia en realidad pertenece a la Corte Penal Internacional. En teoría habría estado obligada a arrestar al señor Putin, ya que la Corte Penal ha emitido una orden de arresto contra él. Sin embargo, Mongolia es una buena democracia. Está situada entre China y Rusia, pero aún así es altamente democrática, con un sistema multipartidista, similar al de Europa, y también muy libre. Una democracia realmente buena. ¿Cómo se informó sobre esto ayer en las noticias austriacas? ¿Cómo se presentó? Porque aquí una democracia no hizo lo que se esperaría de cualquier Estado europeo en Europa Occidental. Wurde eigentlich neutral berichtet. Se informó de manera neutral y se constató que Mongolia no está dispuesta a ejecutar la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional. Les dije a mis amigos que hay un criminal que no puede ser responsabilizado por el Tribunal Penal Internacional. Es Estados Unidos, porque nunca han firmado ni ratificado el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, aunque está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Creo que esto será bien recibido. Das kommt, glaube ich, gut an. Sí, bueno, este componente del derecho internacional es otra historia. Solo quería saber cómo se presenta eso. No es que los medios europeos siempre difundan una única narrativa, pero en general, los medios en Austria, al igual que en Suiza, están bastante alineados con una determinada perspectiva, especialmente en relación con la guerra en Ucrania. ¿Conoce muchos medios que intenten arrojar luz sobre los antecedentes? Gibt es viele Medien, die Sie kennen, die versuchen, die Hintergründe zu beleuchten? Ich glaube, die Skåring Itras und Nordmanurs Ford you toward. wird nicht verurteilt, Eso es alentador. sondern man war vielmehr erstaunt, so wie die La mayoría de la gente estaba sorprendida de que Mongolia se atreviera a hacerlo. Mongolei, die ist getraut. Ahora habría que decirles a todos los putenos, Mongolia se atrevió. Müsste jetzt allen ¿Por qué Mitbürgern ustedes sagen, no se atreven? die Mongolei hat sich das getraut, wieso getraut ihr euch das nicht? Es gäbe ja die Möglichkeit zu sagen, Existiría la posibilidad de decir que deberíamos emplear más diplomacia. Suiza lanzó una iniciativa en esta cumbre de paz, pero esta fue más o menos dominada por Estados Unidos, la OTAN y Ucrania. Rusia ni siquiera fue invitada. ¿Ve posibilidades de que Austria pueda comprometerse aún más con la paz? Por ejemplo, uniéndose a Hungría y tratando de ejercer presión en la UE para iniciar conversaciones al más alto nivel. Gespräche auf höchstem Level herzustellen. Ich glaube, da hoffe ich auf die Wahl. Espero que en las elecciones aquellos partidos que abogan por la neutralidad y por salir de la esclavitud de la OTAN ganen votos. De este modo, los partidos establecidos tendrían que considerar cómo diseñar la política en el futuro. Wie sie in Zukunft die Politik gestalten. Tengo una pequeña esperanza de que algo cambiará. Einen kleinen Schimmer von Hoffnung, dass sich etwas ändern wird. ¿Cuándo se celebran las elecciones en Austria? Jetzt, Ahora el 29 de septiembre. 29. September, Okay. schon bald.
Hay muchas elecciones por delante, también en Georgia, el 26 de octubre. Ahí se verá nuevamente cómo están las cosas en el lugar. Tiene la sensación, en relación con Alemania, es decir, entre Austria y Alemania, de que podría haber algún movimiento en las relaciones bilaterales. ¿Podría Austria convencer a Alemania de dejar de suministrar todas las categorías de armas a Ucrania? ¿O ya no hay mucho contacto en ese sentido? Gattungen an die Ukraine zu liefern oder besteht da nicht mehr viel Kontakt? Ich habe vielmehr eine Beobachtung über einen Freund. Tengo más bien una observación sobre un amigo que conduce camiones. Ha notado que en EOAF se producen continuamente vehículos blindados que enviamos a Alemania. Estos luego se entregan realmente a Ucrania. Es decir, Austria tolera por intereses egoístas y económicos que entreguemos armas a terceros países. Afirmamos que estos países son pacíficos, pero en realidad las armas van a otro lugar. Además, toleramos que transportes de la OTAN pasen por Austria, incluidos tanques y soldados sellados. Los húngaros tienen el problema de que gobiernos anteriores, por miedo a Rusia, se unieron a la OTAN. Por eso Orbán debe tolerar los tránsitos militares y solo puede contrarrestar a nivel diplomático. Ese es el gran problema que tiene actualmente Hungría. La carga del ingreso a la OTAN por parte de gobiernos anteriores. Belastung durch den NATO-Beitritt in den Vorregierungen. Handkehrung gibt es ihm die Möglichkeit auch an NATO-Treffen in Washington. Por otro lado, le da la posibilidad de participar también en reuniones de la OTAN en Washington, como ocurrió recientemente, y estar presente allí. Actualmente, también se observa que los rusos no necesariamente rechazan a un miembro de la OTAN como interlocutor. El señor Orbán fue recibido con agrado en Moscú. Las únicas conversaciones de paz reales que tuvieron una verdadera oportunidad de establecer la paz se llevaron a cabo en abril de 2022 en Estambul, Turquía. Turquía también es miembro de la OTAN. ¿Cómo ve el futuro de la OTAN? Que no se comporta exactamente como se esperaría si estuviera completamente bajo el control de los estadounidenses. Hay disidentes. Creo que esta desintegración de la OTAN está ocurriendo gradualmente porque la gente comienza a entender cuánto están siendo utilizados para los objetivos de Estados Unidos. Se trata de mantener por la fuerza el actual sistema de dominación mundial. Dirigen su mirada hacia los países BRIC, que están creciendo masivamente en este momento, y dicen que, si pensamos lógicamente, debemos permitir a Estados Unidos una retirada honorable de la dominación mundial. Einen ehrenvollen Abtritt von der Weltherrschaft ermöglichen. Darum habe ich immer gesagt, wir brauchen ein Weltwährungsabkommen. Siempre he dicho que necesitamos un acuerdo monetario mundial con una condonación de deuda y la introducción de una unión de compensación internacional, tal como la concibió John Maynard Keynes en su momento. Sin embargo, esta idea no solo fue rechazada por los Estados Unidos, sino que también fue socavada mediante fraude. Debemos volver a poner este tema en discusión. Occidente debe reconocer que en realidad solo representa el 8% de la población mundial y no puede imponerse de manera dominante sobre los demás. En su lugar, deberían ser socios comerciales tecnológicamente avanzados y buenos. Debemos comenzar a entender mejor a los Estados Unidos. Ich muss jetzt nachdenken, wer es gesagt hat. Das war Ahora tengo que pensar quién lo dijo. Fue incluso a mediados del siglo pasado cuando un científico afirmó que Rusia debería ser el puente hacia China. Lo que estamos haciendo actualmente es empujar a los rusos hacia los brazos de los chinos. Los estadounidenses han admitido abiertamente en el Comité de Defensa que su estrategia consiste en desgastar y debilitar a los rusos para luego poder concentrarse en su futuro principal adversario, China. Me pregunto por qué se considera a China como el principal adversario. Esto es nuevamente una cuestión de dinero y economía. Geld- und ökonomische Frage. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Chinesen Debemos reconocer que los chinos están nuevamente en camino, y su objetivo declarado es convertirse en la potencia económica mundial de la Tierra. Se puede cooperar con ellos en paz.
Tengo un amigo, el industrial Cornelius Group, cuyo hijo Leopold estudió en China durante un tiempo. Él dijo que cuando uno entra en contacto más cercano con los jóvenes intelectuales chinos, tienen en el corazón una fuerte voluntad. Estoy en el fever de Gallers Manners y de Thurwelds en mi ser y de report de Stenberg, que tengo grace al siglo XX. Pero quieren una manera más pacífica, volviéndose económicamente fuertes. Indem wir ihnen ökonomisch das Wasser abgraben. Und ich glaube, daher gibt es auch hier nur eine Strategie. Y creo que por lo tanto solo hay una estrategia aquí. Deberíamos apostar por la cooperación, reconocer a los chinos como socios iguales y decirles que queremos resolver esto pacíficamente. Lamentablemente sospecho que Estados Unidos y la OTAN podrían llevar a los rusos a un golpe de desesperación. Entonces los chinos podrían aprovechar la oportunidad para traicionar a los rusos, ya que han querido reclamar la región de Amur para sí mismos durante mucho tiempo. Als chinesisches Gebiet. Das würde mich erstaunen, denn Eso me sorprendería, porque los chinos tienen un gran interés en que los rusos no sean derrotados en una gran guerra por la OTAN. Nunca han tenido conflictos con los rusos en esta área cuando se trata de conflictos territoriales. Por lo tanto, espero que algo así no suceda. Pero también tengo el temor de que los estadounidenses quieran llevar a los rusos a un golpe de desesperación, ejerciendo presión sobre territorio ruso a través de Ucrania y con misiles de largo alcance. Quizás haya algo más que añadir. Mucho de lo que escuchamos en Occidente también contiene proyección. Los estadounidenses y europeos saben que ellos mismos han convertido a menudo el poder económico en poder militar. En el peor de los casos, esto ocurrió a través del dominio colonial directo. Por eso se supone que los chinos quieren hacer lo mismo. De ahí surge este pensamiento de bloques, o nosotros o ellos. ¿Lo ve usted también así? Creo que los Estados Unidos también necesitan una demonización de los chinos para su estrategia anti-China, similar a lo que hacen con los rusos. Debemos oponernos a eso. También deberíamos oponernos a proyectos como la Ruta de la Seda, en los que los chinos actúan de manera muy despiadada en Occidente. En África, otorgan préstamos a bajo costo, pero con la condición de que si no se pueden devolver, las inversiones se conviertan en propiedad china. Eso significa que persiguen una estrategia de control. Solo podemos contrarrestar esto exigiendo condiciones comerciales justas. Faire Handelsbedingungen einfordern. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen. Y siempre he dicho que necesitamos inversiones. Esto está cubierto en la OMC, en el GATT. El GATT es una parte de la OMC. Se estableció que podemos exigir que el acceso libre al mercado solo se otorgue si en la fabricación de los productos se cumplen los estándares ecológicos y sociales del país de destino. Eso está asegurado. Si introducimos este principio y comerciamos pacíficamente con los chinos sobre esta base, entonces ¿qué podemos entrar en un periodo de paz? Espero que este periodo de paz llegue pronto, especialmente para Europa del Este y Asia Occidental. Señor profesor Wohlmeier, muchas gracias por su tiempo hoy. Nos volveremos a comunicar en otra ocasión. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias por su esfuerzo. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.